Entonces empezamos con la ponencia de la señora Wenke Vogel, estudiante de la Universidad de Kiel, sobre el tema el principio de buena fe en el derecho civil alemán. Vale. Ahora se pueden ver la presentación. Sí. Ah, perfecto. Perfecto. Ahora funciona. Bien. Hola, buenos días. Pues, otra vez, muchos saludos de Barcelona. Y me refiero a un principio jurídico que es válido en gran parte de nuestro sistema jurídico y que es especialmente importante en el derecho contractual. Es el principio de buena fe en el derecho civil alemán. Y el párrafo 242, donde se pueden encontrar la buena fe, en alemán Treu und Glauben, es decir, el deudor está obligado a cumplir la prestación requerida por la buena fe con respecto a la práctica habitual. El principio de buena fe está muy extendido y es efectivo en el ordenamiento jurídico europeo y más allá. Es un principio fundamental del derecho privado y, por ejemplo, además de la autonomía privada. Por lo tanto, es un principio básico central y se dice en el ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes, toda persona deberá tener en cuenta los intereses legítimos de los demás. Y el texto del buena fe es el concepto jurídico indeterminado y elementos del delito del párrafo 242 deben aplicarse conjuntamente. Se trata, por un lado, de ejercencia normativa con la palabra buena fe y de la práctica habitual con la costumbre del comercio. El 240-42 se refiere a la equidad en los negocios jurídicos y convierte en un principio jurídico general. Pues es como la puerta de entrada para el desarrollo posterior del derecho. Y trata de una cláusula general que define en jurisprudencia. Una cláusula general es una norma jurídica cuyos hechos están ampliamente definidos. Y es en el caso así. También se aplica en el derecho procesal, el derecho penal y el derecho público. El efecto de la buena fe, o en párrafo 242, es por un lado la jurídicamente justificante y la jurídicamente limitante. Es jurídicamente justificante es crear nuevos derechos y jurídicamente limitante puede corregir la voluntad de los partes contratantes y de la ley. La buena fe, por lo tanto, es una válvula de emergencia para cerrar las brejas y permite la interpretación en derecho civil que se ajusta al sistema y debe dar un acuerdo en el párrafo 242. Así permite un desarrollo dinámico del derecho. El hecho de este párrafo no puede ser la base de una reclamación, pero puede ser indicadamente relevante. Por ejemplo, en un caso de la responsabilidad por el incumplimiento de los deberes colaterales y de protección. También se puede encontrar en el párrafo 157 del Código Civil alemán, es decir, los contratos deben interpretarse
de la manera que exige por la buena fe con respecto a la práctica habitual. Por lo tanto, es una norma de decisión para el tribunal. Por lo tanto, requiere una corrección evaluativa en el caso individual. ¿Dónde está la distinción entre el párrafo 242 y el párrafo 157 del código alemán? Es el, con los números, 157 del código alemán se limita a las obligaciones contractuales y solo es responsable de la interpretación de las declaraciones de intenciones. El 242, pues la buena fe, en cambio, determina el modo de ejecución y actúa según principios y normas objetivos. La interpretación de las palabras, o puede decir la definición, es un poquito diferente porque los idiomas. El término buena fe se puede traducir con el alemán del Treu und Glauben, las palabras Treue und Glauben, así que la fidelidad y la fe. La fidelidad hace referencia a la virtud de la fiabilidad y la honestidad, y la fe es la confianza en la fidelidad de la otra parte. Y también en el párrafo se puede leer la práctica habitual, es con respeto a la práctica habitual. Es el orden de conducta realmente vigente en la sociedad y es un orden de conducta vinculante, como la pieza de unión, es decir, con las palabras con respecto a. La decisión de la buena fe hay dos casos de Treu und Glauben y guter Glaube, y también significa en español el buena fe. Es decir, el buena fe de este caso de Treu und Glauben es el principio de protección de la confianza legítima y el principio de comportamiento constante y considerado la valoración objetiva de los intereses. En cambio, la buena fe del guten Glauben es el conocimiento subjetivo. Y y la buena fe, es decir, de Treu und Glauben, de este párrafo de 242, es una decisión tomada después de sopesar los intereses en el caso individual de acuerdo con ciertas normas objetivamente determinables. Y este párrafo no da derecho a sentencias de pura equidad. La esquema de pruebas de este párrafo perdón. Un momento. Perfecto, porque disculpa un momento. Perdón. La esquema de pruebas es así. El demandante presupone el hecho de confianza y después la parte contraria desarrolla entonces la confianza, y la parte contraria también es digna de protección en su confianza y el demandante se comporta de forma
incoherente con la confianza previamente establecida. ¿Qué es la función? ¿Cuál es la función del párrafo 242, la buena fe? Sirve como ayuda a la interpretación. Se puede distinguir entre 4 funciones distintas. La primera función es la función de especificación y complemento. Define con mayor precisión la forma de ejecución. Puede ser la concreción de las obligaciones principales, pero también a las obligaciones accesorias relacionadas con el cumplimiento. Por ejemplo, el lugar y el momento de la actuación o la concreción de, por ejemplo, los envases. El deber de información es un ejemplo bien conocido y en un caso el vendedor, por ejemplo, en un contrato de compraventa debe proporcionar al comprador información a la medida en que tengo conocimiento que puedan ser relevantes para la decisión del comprador de celebrar el contrato. De esta función también se puede enviar los deberes posteriores de ciudadano y mantenimiento. Esto tampoco presupone una relación rendimiento. La segunda función es la función de barrera. Describe el ejercicio inadmisible de los derechos y se dirige al titular de los derechos y lo somete a un control efectivo en el ejercicio de los mismos. Por ejemplo, en el caso de una contradicción con una conducta anterior, y entonces es injusto porque la otra parte ha confiado en lo que se dijo. La función de control y corrección se utiliza, por ejemplo, en el caso de interrupción de la base del negocio y también determinación de obligaciones continuas por una buena causa. Y la función tiene la flexibilidad de la contingencia jurídica exigida por la buena fe. La norma sirve para hacer cumplir la prohibición de enriquecimiento en el marco de derecho de los daños. Y además, esta función también incluye deberes de instrucción y limitación de las reclamaciones. La última función es la función de empoderamiento. Y el párrafo 242 es la base de autoridad general para el desarrollo de los principios jurídicos del derecho de la equidad mediante el desarrollo jurídico de la ley. Una limitación es que el juez no está autorizada a tomar una decisión de equidad en lugar de la ley. Siempre es una construcción junto. También veamos ahora el ámbito del alcance y riesgos. El párrafo 242 domina todo el sistema jurídico y al aplicar este párrafo, la buena fe, el razonamiento es decisivo. Es necesario aumentar en relación con la interpretación, no sin. Las razones deben basarse en valores generalmente válidos. Y también pueden aplicar riesgos, pueden surgir riesgos en la aplicación, se pueden incorporar las propias convicciones del juez o de una justicia de clase, porque hay diferentes sociedades y también pues eso implica que hay también distintos valores en estas sociedades. El ejercicio
el requisito previo para la aplicación del párrafo 242 es la existencia de una relación jurídica especial y un contrato social cualificado es suficiente. Por lo tanto, no es necesario una relación dura, no es necesario un contrato. Perdón. El ejercicio indebido de los derechos tiene grupos de casos. Este es cualquier afirmación de un derecho dado per se y cualquier explotación de este ejercicio indebido o situación legal existente per se en contradicción en el párrafo 242. La transgresión de esa definición es abusiva. En otras palabras, el ejercicio indebido de los derechos es toda afirmación abusiva de los derechos subjetivos y las defensas, así como la explotación abusiva de las posiciones jurídicas. Por ejemplo, el abuso a la libertad de contradicción mediante condiciones generales. Sin embargo, la culpa no es un requisito previo. Basta con una violación objetiva de la buena fe, pero la culpa debe tenerse en cuenta a la hora de sopesar los intereses. En las consecuencias jurídicas es que el ejercicio inadmisible de los derechos no goza de protección legal. Es posible una pérdida de definición de derecho. Hay grupos de casos distintos y algunos conocidos también. Hay el caso de la violación de la confianza en el acceso. El destinatario impide ilegalmente el acceso. Por ejemplo, un destinatario no recoja una carta certificada a pesar de haber sido notificado y los nuevos intentos de entrega siguen siendo infructuosos. El abuso evidente del poder de representación también es un grupo de los casos. El representante se excede en sus poderes en la relación interna, pero sigue actuando con poder de representación en la relación interna. Hay efecto interna. Si en este caso existe una conclusión con el párrafo 148, es decir, negocio jurídico inmoral o usara, y el párrafo 242 se produce un efecto conclusorio. La caducidad es la próxima caso de los grupos, y la caducidad describe el no ejercicio prolongado del derecho y el elemento adicional que justifica la confianza, el no ejercicio, en el no ejercicio. Por eso esta acción es infiel. Debe representar la interpretación restrictiva y no debe estudiarse los plazos de prescripciones. Sí. El dolo agit es un caso, se trata la demanda de algún que tiene que ser devuelto directo de todos modos. Es directamente disculpa. Sí, la extracción de la USA es un abuso de derecho. Los otros grupos de casos son inconsistencia
y la irracionalidad, y es más específicamente en el párrafo 275, es decir, la inconsistencia, algo es irracionable y no existe una relación razonable entre el beneficio del acreedor y las desventajas del deudor. Y la irracionalidad es por razones personales, por ejemplo, la libertad de religión, religiosa. Y sí, ahí. Esta es mi presentación sobre el tema del párrafo 242 de la buena fe. Y sí, muchas gracias por tu atención. Muchísimas gracias a la señora Wenke Vogel por esta ponencia sobre unas de las normas más importantes del derecho civil alemán. ¿Hay preguntas de parte del auditorio? Pues entonces un comentario y después una pregunta de mi parte. Esta norma, parágrafo 242 del Código Civil alemán, es una norma que es bastante breve, bastante sencilla en su texto, pero una de las normas más importantes del derecho alemán, porque este principio es un principio central que no solo se aplica en todas las relaciones obligacionales, pero también en otras áreas del derecho privado y también incluso en otras áreas de derecho, como derecho público o derecho tributario. Allá también puede aplicarse ese principio. Y esa norma también es una cláusula general donde hay el efecto de irradiación de los derechos fundamentales, que también es un tema muy importante porque pues según el concepto alemán, según el concepto del Tribunal Constitucional alemán, no hay un efecto directo frente a terceros de los derechos fundamentales, es decir, los derechos fundamentales no se aplican en las relaciones entre particulares, entre personas privadas, de manera directa, pero sí en la interpretación de la normativa de derecho civil, incluyendo las cláusulas generales y también incluyendo el principio de buena fe. Es decir, la interpretación del principio de buena fe tiene que tener en cuenta los valores de los derechos fundamentales de la Constitución alemana, de la ley fundamental, del Grundgesetz. Y por eso esa norma también es muy importante para la constitucionalización del derecho privado, para este efecto de irradiación de los derechos fundamentales. Y pues de mi parte una pregunta a la señora Vogel, que estudia en el momento el derecho español. Y quizás ya ha aprendido un poco sobre el derecho civil español. En el derecho civil español hay también un principio de buena fe, como parecido al principio alemán. No sé el pájaro concreto, pero hay este principio también, y también existe en el derecho europeo, pero no he aplicado este tema en mi presentación porque estaba sobre el tema de derecho civil alemán, pero existe también, y en muchos principios políticos democráticos en el mundo, porque es como decir una cláusula general de muchos amplios ámbitos. Sí, yo pienso también que es un principio que debería existir en todos órdenes jurídicos del mundo, más o menos, quizás no en Corea del Norte, no sé, pero en otros países quizás sí, en España también, pero en Alemania esta norma tiene una importancia pues increíble, porque hay tantas reglas que se desprenden de esta norma, que es tan sencilla, que es tan pequeña,
que es increíble. Es pues toda una normativa que se deriva de esta norma según su interpretación de parte del Tribunal Supremo alemán, que es el tribunal más alto en lo civil. Hay dos contribuciones en el chat. Primero, Una pregunta, ¿cómo puedo volver? Bildschirm freigeben und dann Vale, Präsentation, aquí. nee, da oben, Präsentation beenden oder Teilen beenden. Em, Dos aportes en el chat. Artículo 1603, ejecución de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. Eso pone en el Código Civil colombiano, es decir, en el derecho colombiano también existe este principio de buena fe. Y otro aporte, en Colombia existe una variación a la buena fe como principio y es la buena fe calificada, exenta de culpa, por el asunto de la ley de víctimas para los procesos de restitución de tierras. En razón a ello, es posible que se eleve la buena fe a un estándar más estricto. Sí, eso es una... Sí. Yo tengo una pregunta. Una pregunta, sí. En el derecho alemán, obviamente, creo que también la buena fe se presume. Yo creo que en ese caso, el último comentario va en relación a la pregunta que quería hacer también. Y es, en Colombia hay casos en que, bueno, en principio la buena fe la presume uno, se presume siempre. Pero hay excepciones, por ejemplo, en ese caso, en que, digámoslo así, se presume la mala fe. Entonces hay que probar la buena fe, digámoslo así. Entonces, en Alemania, ¿en todos los casos se presume la buena fe o hay ciertas situaciones en donde se presuma la mala fe? Digamos, porque en Colombia existe esa excepción en casos como el tema de víctimas. Entonces, no sé. Sí. Pues eso es... no creo que hay una presunción general, pero siempre tiene que probar y dar evidencia de los requisitos de buena fe, la parte que invoca la buena fe, la parte para la que la aplicación de buena fe es útil. Y esta parte tiene que probar todos los hechos, todos los requisitos de existencia de buena fe. Eso depende, pues entonces no se puede decir que hay una presunción de buena fe, pero siempre es necesario mirar qué parte invoca la buena fe y para qué parte es beneficioso la aplicación de buena fe. Por ejemplo, en los casos de caducidad, creo que es caducidad. Entonces, la persona que invoca la caducidad tiene que probar que en el caso concreto no sería concordante con la buena fe hacer valer esta pretensión. Es decir, entonces sería necesario de parte de esta parte de probar que haya los requisitos de buena fe. Pero puede también ser viceversa, depende de cuál parte invoca y cuál parte es pues para cuál parte es beneficioso la aplicación. Sí, hay más preguntas, entonces estoy mirando que no, tenemos un poco de tiempo. ¿Hay más preguntas? Bueno, entonces... Solo una cosa que lo me recuerdo ahora sobre el derecho español, que he tenido un curso de derecho procesal civil aquí en Barcelona y también en el derecho procesal, también en Alemania, pero también aquí en España, es importante la buena fe. Sí, es un principio universal para el derecho material, para el derecho procesal, derecho privado,
incluso derecho público, incluso derecho tributario, donde se puede aplicar el principio de buena fe en favor del contribuyente, pues un principio universal, pero siempre subsidiario. Eso es necesario subrayar, porque hay reglas especiales que también se basan en una cierta manera en el principio de buena fe, pero siempre es necesario aplicar primero estas reglas especiales y solo si no existen reglas especiales en la ley o en el contrato, solo entonces se puede recurrir al principio de buena fe, a esta cláusula general. Por eso es una cláusula general y es subsidiaria frente a cláusulas especiales. Entonces, otra vez, muchísimas gracias por esta ponencia a Wenke Vogel y le deseo una muy buena estadía en Barcelona, en esta ciudad muy preciosa.